Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra te rogamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarle a la lectura bíblica, y es el Salmo 23, el versículo 1. El Salmo 23, comúnmente llamado el Salmo del Pastor, es probablemente uno de los salmos más conocidos en toda la Biblia. Y este salmo relata el cuidado que tiene el pastor al apacentar las ovejas, y también relata, en este caso, el cuidado que tiene el anfitrión con sus invitados a la patria eterna. Este salmo, San Agustín de Hipona se atrevió a decir que era denominado el himno de los mártires. Indudablemente este salmo fue escrito por un personaje que también nosotros lo conocemos bien, y es llamado ¿quién? David. David utiliza metafóricamente el concepto de Dios como pastor. Y cuando David utiliza este concepto, él dice que Jehová es su pastor y que nada habría de ¿qué? De faltarle. Pero cuando David utiliza metafóricamente este elemento de Dios como pastor, ¿a qué estaba haciendo referencia David cuando utiliza el elemento de que Dios es su pastor y que nada habría de faltarle? David conocía claramente lo que era la vida pastoril. Así que David era enviado a cuidar las ovejas de su padre, porque esto era parte del sustento que se le daba a la familia. Cuando nosotros miramos entonces el concepto del pastor en la Biblia, nos damos cuenta que el concepto del pastor en la Biblia es un concepto muy amplio, porque aún Jesús llegó a decir que Él era el ¿qué? Que Él es el ¿qué? Que Él es el buen pastor, y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero es interesante también que nosotros podamos considerar que en la Biblia el concepto del pastor, y no solamente en la Biblia, el concepto del pastor, además de un concepto bíblico, también existía un concepto secular de a qué se denominaba un pastor. Y cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que el concepto secular que existía de un pastor era aplicado a aquel que administraba al prójimo, o aquel que administraba social y políticamente a su prójimo. Y Homero y otros escritores en la Ilíada lo aplicaban al rey, que en este caso intercedía entre los dioses y el pueblo, que administraba además de esto la justicia, y que también administraba lo que era el sustento o el alimento del pueblo. En otras palabras, el rey en este caso, en el concepto secular de lo que era un pastor, era el que administraba la justicia, pero también era el ente que unía a la nación con sus dioses. Pero es interesante ver en la Biblia que ningún rey de Israel se adjudicó el concepto del pastor. Y cuando nosotros lo miramos desde una perspectiva bíblica, entonces la primera vez que nosotros vemos la referencia de a Dios como pastor aparece en el libro de Génesis, el capítulo 49, versículo 24, donde Jacob utiliza o llama a Dios como la roca de Israel, el gran pastor. Cuando nosotros miramos entonces qué era un pastor en la Biblia, y cuando se aplica el concepto del pastor en la Biblia, nos damos cuenta que el pastor era el que cuidaba el ganado en el campo ¿qué? Abierto. ¿Qué era un pastor? ¿El que cuidaba qué? El que cuidaba el ganado en el campo abierto. Y esta práctica ocurre desde los inicios, digamos, de la era judía en este caso, debido a que Abel, por ejemplo, es el primer pastor que se menciona en la Biblia. ¿Qué implicaba entonces cuidar el ganado en el campo abierto? En Palestina, especialmente denominada tierra de altas planicies, significaba que el que cuidaba el ganado en el campo abierto no era una actividad muy placentera para el entonces. ¿Qué ocurría con esto? Que habían peligros que se podían enfrentar al cuidar el ganado en el campo abierto. Físicamente entonces no había una protección, pero bajo el cuidado del pastor el ganado estaría como seguro. Así que
Era importante entonces ver que el pastor tenía hasta cierto punto con su vida cuidar el ganado. Y en la Biblia, especialmente en estos tiempos, existían elementos que podrían atacar drásticamente el ganado. Y entonces nosotros nos damos cuenta, mirando esto, cuál era la función del pastor bíblicamente. La función del pastor entonces, de acuerdo a la Biblia, se manifiesta en varios puntos. En primer lugar, el pastor debía proveer seguridad para el ganado. ¿Qué debía proveer el pastor? Seguridad. Pero en aquel tiempo el ganado no tenía una protección física. Por ende, en los brazos o en las manos del pastor, aunque físicamente no hubiese seguridad, el ganado ¿qué tendría? ¿Tendría qué? Seguridad. Cuando David utiliza que Jehová es su pastor, David está haciendo relación a esta referencia de Jehová como pastor, de aquel que cuida o guía a sus hijos. En otras palabras, David está diciendo, si Jehová es mi pastor, yo estoy seguro en las manos de Dios. Amén. Es posible que no haya seguridad físicamente, pero si Jehová es mi pastor, hay seguridad para sus hijos. Amén. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos encontramos frente a enemigos que al parecer son invencibles. Enemigos que probablemente tú piensas que es imposible vencerlo. Pero si tú estás en las manos de Dios, aunque el enemigo sea invencible para ti, bajo el cuidado de Dios, esos enemigos son vencibles. Bajo el cuidado de Dios tú eres intocable, aunque el problema, la situación que te arropa, pareciera ser que te inunda y no ves solución. Bajo el cuidado de Dios hay seguridad para ti. Amén. Y eso es lo que David está aplicando aquí cuando él dice que Jehová es su pastor. Pero además de esto, otra de las funciones del pastor era que el pastor debía proveer sustento para el ganado. ¿Qué debía proveer el pastor? Sustento. Cuando en Palestina, especialmente porque son tierras áridas y secas, ustedes pueden notarlo en el Medio Oriente, no era fácil encontrar sustento para el ganado. Pero el pastor debía proveer sustento para el ganado. Esto significa que el pastor debía conocer los lugares donde el ganado podría ir para que el ganado no muriese ¿de qué? De hambre. Y cuando David aplica el concepto de que el pastor provee sustento para el ganado, David está diciendo, probablemente la situación no es la mejor, pero bajo el cuidado de Dios, los hijos de Dios tienen sustento. Es decir, que hay diferencia entre aquellos que creen en Dios y los que no creen en Dios. David está diciendo, si Jehová es mi pastor, Dios va a sustentarme. No tengo por qué, no significa que no me preocupe, pero no angustiarme como ocurre con muchas personas por el que tendrán en la vida. Si nosotros confiamos en que Jehová es nuestro pastor, en los momentos difíciles Dios va a proveer sustento para sus hijos. Y cuando David utiliza esta expresión de que Jehová es su pastor y que Dios va a sustentar a sus hijos, precisamente David no está diciendo que Dios lo va a librar de los momentos difíciles, pero David está diciendo que en el momento difícil, cuando aparentemente no haya solución para los hijos de Dios, Dios va a sustentar a sus hijos en los momentos de crisis. Dios te va a sustentar cuando la economía vaya a colapsar. Dios te va a sustentar cuando las predicciones del mundo aparentemente nos induzcan a desesperarnos, nos induzcan a vivir angustiados. Cuando la situación del mundo nos induce a nosotros a vivir atemorizados, ¿por qué? Por el que ha de suceder mañana. David está diciendo que en ese momento Dios te va a sustentar. Amén. Y por ende entonces, si Dios te va a sustentar, hay seguridad para los hijos de Dios. No importa que los momentos difíciles vengan, y no estoy diciendo con esto que no nos preocupemos, pero hay diferencia entre aquel que tiene a Jehová como su pastor y aquel que no lo tiene. El que tiene a Jehová como su pastor vive confiado que en el momento difícil Dios va a proveer para sus hijos. Y esto fue lo que David aplicó cuando él decía que Jehová es su pastor y que nada habría de faltar.
No significa que los hijos de Dios no hemos de vivir momentos difíciles. Pero David estaba confiado que si Jehová era su pastor, aunque él estuviera en momentos difíciles, en ese momento difícil Dios se habría de manifestar. Y precisamente es lo que nosotros necesitamos creer y confiar, de que en el momento de crisis, en el momento de calamidad, cuando en el ser humano no hay otra cosa que desesperarse, David dice: yo confío en la providencia de Dios. Y por eso él dice que Jehová es su pastor. Él no está divorciado de lo que era la vida pastoril, porque él había experimentado todas estas crisis que él aplica a Dios como su pastor. Y en resumen, hermanos, el pastor debía proveer en primer lugar ¿qué? ¿Qué debía proveer? Debía proveer seguridad. ¿Y qué más? Debía proveer alimentación. ¿Qué más? Debía proveer protección. ¿Qué más? Debía proveer agua. Y también el pastor es aquel que guía a las ovejas. Cuando David aplica a Jehová como su pastor, David está diciendo: Dios, en las manos de Dios yo tengo seguridad. David está diciendo: Dios es mi gran proveedor. David está diciendo: Dios es aquel quien me guía. Y David está diciendo que Jehová también es su sustentador. Y justamente estas aplicaciones David las hace y dice que Jehová es su pastor. Y si ustedes leen los versículos siguientes del Salmo, se darán cuenta que David dice que aunque ande en valle de sombra y de qué, y de muerte, no temeré qué, no temeré mal alguno. David sabía que en los momentos difíciles de su vida Jehová estaría con él y Dios iba a darle seguridad. Y en esta mañana yo quiero hacer una invitación: ¿a cuánto le gustaría que Jehová sea su pastor? ¿A cuánto en esta mañana? Yo quiero orar por ti si ese es tu anhelo. Y quiero concluir con una oración. Y me gustaría invitar a aquellos que desearían que Jehová pueda guiarle en primer lugar, que Jehová le dé seguridad, que Jehová le dé sustento y que Jehová pues provea para ellos. Yo quiero hacer una oración especial por aquellos. Y si ese es tu deseo en esta mañana, yo quiero invitarte a que venga aquí al frente y ores conmigo. Si ese es tu deseo de que Jehová pueda ser tu pastor, yo quiero hacer esta oración especial por aquellos que lo desean. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que en esta mañana, querido Dios, nuestras vidas puedan estar colocadas en tus manos. Gracias Jehová por ser un Dios tan amante con tus hijos. Provee seguridad, a pesar de que nosotros muchas veces nos desviamos del camino. Gracias a Dios por el sustento que tú provees para tus hijos cuando aún no lo merecemos. Y gracias porque tú estás interesado en guiarnos por el camino ideal, aunque muchas veces es difícil comprenderlo, Dios. En esta mañana estamos arrodillados porque queremos, Señor, que tú nos puedas guiar por el camino correcto, porque queremos tener seguridad en Cristo.